yo trataré de responderlas y si es, pues si es mejor o más aportante o si Esteban es el que va a responder, pues yo ya les doy la palabra para que la puedan hacer, pues para que abran el micrófono y la hagan en vivo. Segundo, ¿sí me están escuchando? RR. Sí. Listo. Mira vos. Los nombres, por favor, todos pónganse un nombre reconocible, que nosotros sepamos con quién estamos hablando, porque pues se vuelve muy aburrido ahí haciendo preguntas como anónimas, sin no saber como a quién responderle. Yo creo que por el momento eso es todo. Esteban entonces empezará con su charla titulada Contexto histórico y botánico de las orquídeas en el distrito de Frontino, a modo pues como introducción histórica a este mundo de la orquideología. Esteban, bien pueda. Gracias, Pedro. ¿Cómo comparto aquí la vuelta? Pues ya Cristian dejó de compartir, ¿cierto? Sí, ya. ¿Todos ven mi pantalla? Sí, señor. Listo. Sí. Entonces yo no veo el chat, Santi, por acá, entonces. No, cierre usted el chat para que no lo desconcentre y yo me encargo de esa parte. Bueno, muchachos, muchas gracias por estar aquí, de verdad. Esta es una charla que es un poquito introductoria a toda la parte de historia de las orquídeas. Lástima, pues, la manera en que se ha hecho históricamente. Vamos a hacer un recorrido desde 1800 hasta la época actual. Esta es una charla que ha sido, pues la propusimos en el Congreso de Botánica de Tunja y pues se ha ido modificando con el paso del tiempo según al lugar donde lo damos. Entonces es el contexto histórico y botánico del distrito de Frontino. Acuérdense que la palabra es importantísima de contexto, que es usted para poder estudiar algo, usted tiene que tener un contexto o saber qué hay. ¿Quién es el que está grabando? Entonces, hay que estar vigilando pues los otros temas para poder empezar a trabajar y entender un poquito los temas de cada uno. Entonces, yo soy Esteban Domínguez, me apodan Bisagra, soy de la Universidad de Antioquia, del Herbario, trabajo directamente con ellos, con el grupo de investigación Schultes, y pues ahí está el correo, el del grupo. Entonces, primero, antes que todo, hay que tener claro dónde y qué es el distrito de Frontino. Entonces, el distrito de Frontino es algo como antes catalogaban, es un lugar que antes catalogaban como un grupo de municipios que está ubicado al norte de la cordillera occidental, en la vertiente occidental, hacia el departamento de Antioquia, y es una gran variedad ecosistémica, pues una cosa brutal, porque es uno de los puntos calientes o hotspot que mencionan tanto en el mundo, donde hay una alta biodiversidad y una alta tasa de endemismo brutal, que es loquísima y que usted puede, y que hay un montón de zonalidades. Por ejemplo, Emanuel hace 8 días nos decía de que por allá, pues que en varios lugares de Colombia hay páramos a 2000 metros o páramos a 1800. Claro, eso se da por lo que hablamos hace 8 días del efecto Joen y un montón de factores ambientales que modifican cada cosa. Entonces, este punto tiene una gran cantidad de modificaciones y empieza pues, a partir de esas modificaciones empieza a haber una gran variedad de especies que la vecina de animales y de todo el cuento. Entonces, este distrito de Frontino lo tenemos aquí señalado en verde. Este es Medellín, este es el departamento de Antioquia. Estamos ubicados al suroccidente, más al occidente,
Tenemos dentro de ese distrito de Frontino, tenemos a Frontino como tal, Auriaquí, Cañas Gordas y Urrao. Eso es históricamente, pues se ha hablado de ese punto, porque ahí venían a trabajar varios exploradores que más adelante vamos a ver. Esta zona de la cordillera occidental hacia su parte occidental y la parte chocuana y del Urabá antioqueño hace parte de la Reserva Nacional Protectora del Pacífico, que es la Ley Segunda del 59. Esa es una ley nacional que es muy bonita en el papel, pero lastimosamente nadie ha respetado desde que se creó, como todo pasa en Colombia y es la normalidad entre nosotros. Y es lo que nos ha hecho a los investigadores de esa zona a trabajar y a buscar más qué está pasando. Entonces, tenemos el Parque Nacional Natural Las Orquídeas entre Frontino y entre Urrao y Auriaquí. Tiene más o menos, creo que son 32.000 hectáreas, creo. Y pues hay varias reservas naturales de la sociedad civil hacia todo el suroeste y dentro del distrito, pues ahora se están trabajando y estamos en la implementación como de 4 o 5 reservas hasta el momento, pero la idea es que eso sea algo para conservar las orquídeas y para conservar los bosques que tan importantes son para nosotros. Entonces, en ese distrito tenemos páramos, ríos, cuencas, montañas, tenemos toda la parte andina que ese distrito de Frontino puede tener, pues el páramo del Sol sería la máxima representación que está, o páramo de Frontino, que algunos llaman, pero no es... bueno, entonces entendamos que el páramo de Frontino no es llamado páramo de Frontino por ser de Frontino, sino por ser del antiguo distrito de Frontino. Pero entonces, como ahora nosotros, las generaciones tecnológicas, tristemente hay que decirlo, no nos ponemos a revolcar libros y cosas históricas. Y por eso es tan teso cuando gente minera y otras cosas nos vuelven, nosotros lastimosamente nos vuelven un mierdero nuestras tierras, porque ellos conocen más que lo que nosotros no conocemos. Entonces, ese, digamos, es el contexto de la parte del distrito. Entonces, estamos en parte andina y en parte biogeográfica, que comparte las mismas características con el Chocó. Entonces, ya empezando y metiéndonos por un ladito más cultural, una parte más social, esta zona del Chocó biográfico occidental de la cordillera occidental, donde por el río Atrato, hacia 1540, el descubrimiento, entre comillas, de los españoles empieza a subir en busca de la leyenda del Dabaibe o del Dabeiba, que no se sabe bien y no se tiene bien entendido si era un templo o un cacique o una cacique o una tierra donde había mucho oro. Claro, si muchos se ponen a leer acerca de la biogeografía de la zona y de la geología, el batolito de Mandé, que es toda la parte occidental de Urrao y parte de Frontino, tiene más de 10 minerales preciosos, entre ellos el coltán, el oro, plata, platino, cobre y pues un montón de cosas que tal vez en esa época no tenían la forma de hallarlo, pero que ahora está pasando y hay un montón de mineras otorgadas en la zona, pero que digamos en esa época venían subiendo buscando algo que era oro y que lastimosamente el oro ha sido el mineral de la berraca discordia en todo nuestro país y en toda Sudamérica. El oro pudo haber significado muchas cosas a los indígenas, pero para ahora nosotros el oro significa plata y significa poder y significa un ego, el berraco. Entonces eso nos hace dañar la cabeza y por ende empezar a dañar los territorios sin importar lo que se venga. Entonces ese mineral de la discordia empezó a ser trágico, digamos, inicialmente, con las comunidades
indígenas locales, porque en realidad ellos eran los locales, y eran los Embera Catío y Embera Chamí. Ellos están en toda la zona, pues los Catío están más hacia el lado de Urrao y hacia el lado centro de Chocó, y los Chamí hacia el norte y sur de Chocó. Los Chamí están en Frontino, en el municipio de Frontino, en Cañas Gordas, y ya la parte grande de los Catíos están en Urrao. Pero entonces es cómo empiezan a meterse por ahí. Entonces hay que leer un poquito, les recomiendo que lean un poquito la leyenda del Dabaibe, que es esta, o del Dobeiba, o del Dabeiba, para que entiendan un mundo. Entonces, ¿quiénes eran los líderes en la época? Tenemos a dos grandes líderes caciques, que era el cacique Toné de la izquierda, que era Urrao, que el que entregó la vida por la soberanía de un pueblo o de varios pueblos en Embera Catío, en Urrao, y en toda esa parte de Frontino, y donde el cual murió ante los españoles, y pues, digamos, hubo una lucha fuerte ahí, pues que uno ahora mira y pudo haber logrado algo y no, porque donde hubiera logrado todo, nosotros hablaríamos como los Embera, pues, pero digamos, es una cosa así muy por encima. Y el cacique Nutibara hacia Frontino, que creo que él era Chamí, aunque hay que revisar bien, y un gran amigo que hizo un estudio arqueológico allá en esa zona, que se llama Alberto Piazzini, de la Universidad de Antioquia, dice que son los caciques son símbolo de arraigo, de defensa, autonomía e identidad en un medio de un acelerado desarrollo contemporáneo. Entonces es prácticamente que nosotros nos tenemos que convertir en caciques para empezar a tener autonomía, defensa e identidad de los bosques en este desarrollo que nos está matando, porque lastimosamente ahora no solamente es el oro, sino que es un montón de cosas las que está acabando esto. Entonces, entre 1500 y 1900 hubo un saqueo impresionante de oro y de las artesanías, y no digamos artesanías, sino la orfebrería, que es de los indígenas propios, que eran sus utensilios de vida, y empiezan a llevarse esto desde Sudamérica a toda Europa y a todo Estados Unidos. Se llama, en ese momento, las personas empiezan a ver que hay una abundancia natural de un montón de cosas, y que hay unas cosas grandemente, pues, enormemente hermosas, y que son formas de flores totalmente diferentes a las que se conocían allá, porque hasta donde se sabe, pues, y históricamente, en encuentros posteriores a este vamos a entender eso un poquito, pero en toda la zona del Paleotrópico, que es toda la parte antigua de la Tierra, que es Europa, y pues esa parte de allá y Asia, allá están las plantas, digamos, más ancestrales, aunque ya para Asia está una parte ya más evolucionada, entre comillas. Entonces hay que ir como comprendiendo cada parte. Entonces, este distrito es una cosa brutal, es una cosa llena de monte por donde quieran verlo, que va entre 200, y contiene gran diversidad de cosas que ahora se siguen encontrando y se siguen descubriendo y se siguen describiendo especies nuevas. Uno creería, bueno, si es la zona que siempre ha sido estudiada, eso ya no tiene nada. Mentiras. La gente no se metía a zonas comunes siempre, sino que pues la gente no se metía a más de la carretera para adentro, sino que por la sola carretera encontraban. Entonces, cuando ahora uno se puede meter, es una cosa brutal. Entonces, por eso es que se dice que el distrito de Frontino era un sitio de colecta obligada en esa época del siglo XIX. Y los grupos más codiciados por estos coleccionistas eran las orquídeas, las aráceas, que son los anturios,
y las gesneriáceas, que son, no sé cómo les dirán, que son plantas de jardín muy, muy apetecidas por sus colores. Pero estos, digamos que cuando se dieron cuenta las grandes firmas en Europa y en América del Norte, se empezaron a inquietar varias firmas horticulturales grandes y de mucha plata y personas o personajes muy ricos que le pagaban a otros extranjeros que eran exploradores, entre comillas, y naturalistas, entre comillas, pero yo no los defiendo, sino que los contradigo porque fueron los iutas que acabaron con todo, pues además de que los estudiaron en gran parte, pero pues hicieron un daño grandísimo. Y fue también dejarnos esa herencia de codicia y de compartir con ego, pero que más adelante vamos a ver. Entonces se convierte en una colecta excesiva donde salen cargas de barcos completamente llenos con toneladas de orquídeas del distrito de Frontino, pero a su vez también desde la cordillera oriental, donde salen un montón de orquídeas también y de anturios para Europa, por ejemplo, y de esos, digamos que salían 8 o 9 barcos llenos, llegaban 3 o 4 porque los otros se hundían o naufragaban quién sabe en dónde o algo les pasaba. Es una cosa muy brutal que uno dice, mano, antes mucho cuento que hay poblaciones vivas ahora. Entonces, tal vez el personaje más de la época, de los más arrasadores, a los cuales le han dedicado infinidad de orquídeas y de especies, por ejemplo, estas que tienen ahí en pantalla, son especies dedicadas a Barcevics, fue Joseph Barcevics, es de Lituania, era herpetólogo, ornitólogo y botánico. Pues yo creo que agregar el tólogo no sé hasta qué punto sea válido porque en realidad pues no se sabe aunque el man sí trabajaba pues la parte científica, pero era más que todo un arrasador que venía a llevar y a llevar y a llevar. Entonces no podemos dejar eso atrás. Entonces, por ejemplo, la Catleya, la Carleya, San Juan o Mayo, que conocen ustedes aquí en Antioquia, eh, Catleya Barcevixi es dedicada a este señor. Y pues, por ejemplo, Catleya Triana, ese sí fue un buen nombre puesto porque ese sí fue a José Jerónimo Triana. Bueno, está Wallis, que Wallis también era un alemán que fue, digamos, de los más impactantes porque él sí era más dedicado a las cosas. Él trabajó para Linden, otro personaje que además de que las cultivaba también las estudiaba, y esa parte pues hay que salvarla de ellos. Pero Wally se dedicó más como a las cosas raras. Entonces él fue al que le dedicaron, por ejemplo, la Samia Wallisi, que es una samia totalmente rara que tiene peciolos y que es una cosa endémica de ahí, de ese distrito. Él empezó a colectar orquídeas que empezaron a ser llevadas allá a Europa, y empezó, pues, se le llamaban mucho la atención las dráculas, por ejemplo, las masdevalias, y pues plantas así más exóticas que para muchos de nosotros siguen siendo exóticas y raras. Y también empezó a trabajar mucho con el Anthurium andreanum, que es el anturio rojo que vemos en las casas de nuestras familias. Federico Legman es tal vez uno o de los más brutales, porque el man hacía algo que ellos no podían. A los naturalistas, entre comillas, que venían acá a saquear, ellos no podían hacer ninguna anotación de campo, ni ninguna ilustración, ni nada, para anotar más información. Es como solo alimentar el ego de los que lo contratan y ya, como sigue pasando. Entonces, este man lo que hacía a las escondidas de los jefes era ilustrar lo que él veía en campo, y así lo hizo con todo, con muchas cosas de las que vio acá, y empezó a describir de la manera más rigurosa
que gracias a esas ilustraciones y a esas descripciones fueron hechos los protólogos de descripción de especies nuevas en la época. Ya, él fue el cónsul alemán acá en Popayán, creo que todavía hay familia de él acá. Fue ingeniero de minas, imagínense. Aficionado totalmente al cultivo de orquídeas, pero también eso lo hizo ver de manera amorosa a nuestras orquidáceas, que es nuestro grupo aquí en cuestión. Y como dicen algunos, fue el mejor colector a finales del siglo XIX, por lo que yo les decía, es una persona muy minuciosa y pueden ver sus trabajos que hizo en varias revistas que han publicado. Él estuvo en una avenida en 1884 y posteriormente volvió en el 91 y creo que él murió, creo que lo mataron acá en Popayán. Entonces empezamos ya, dejamos un poquito estos extractores que en su época mandaban a tumbar los árboles incluso para agarrarles las orquídeas, y los árboles los dejaban ahí incluso sin aprovecharle la madera, una cosa horrendamente, no sé, es algo como dice uno, como la codicia hasta donde nos llega. Entonces, el distrito de Frontino toma un descanso, digamos, en el 1900, en el siglo XX, pero en el siglo XX empieza a ser colectado a mediados y a finales, donde tal vez de los más representativos personajes de la arqueología en el mundo son Carl Luer y Rodrigo Escobar, que eso fueron, porque ya Luer murió también hace poco, el año pasado. Ellos fueron los únicos que se le han metido a la subtribu, a la tribu Pleurotalidina, creo que es tribu, igual hay que corregir eso más adelante, no recuerdo. Y estas son las plantas que tienen ramicaules. ¿Se acuerdan de hace 8 días? A las que tienen ramicaules, o sea, que no tienen ni bulbos ni cañas, sino que es un tallo pequeño, rígido, que sostiene las hojas. Ellos fueron los tesos de los tesos, pues, aunque fueron Rodrigo Escobar de la derecha, él fue coleccionista, él es colombiano, fue coleccionista arrasador también, porque el man también acabó grandes poblaciones por la misma codicia que seguimos cargando siempre. Recording is on. Pero además de eso, Recording is on. además de eso, lo que hizo fue algo hermoso. Pues él se dedicó a trabajar las orquídeas. Recording has stopped. Recording has stopped. Ay, el internet. La grabación. Bueno, entonces Escobar fue una persona, digamos, del común, pero que se interesó por trabajarlas y las trabajaron muy bien de la mano de el médico Luer, que falleció el año pasado. Y Luer fue un man que se encarnizó en el trabajo de las pleurotalidíneas de una manera brutal, porque el man las ilustró más de 6.000 ejemplares. Hay un montón de géneros que creó él, de especies. Entonces a Luer le debemos toda la resolución que haya hasta ahora en pleurotalidíneas. Es una cosa muy brutal, muy, muy brutal, que bacano leyeran de ellos más adelante. Entre 1977 y el 85, Alwyn Gentry, un gringo empedernido, terco, visitó Colombia y Sudamérica. Es el man que más se conoce las plantas de Sudamérica, de la parte norte de Sudamérica, es Gentry, o fue Gentry. Él por su terquedad murió hace poco, pues relativamente poco, en un accidente aéreo, al tratar de colectar una planta desde un helicóptero, por ejemplo, y se estrellaron de frente a una piedra. Entonces, en su misma terquedad murió. Pero el man fue de los primeros que colectó plantas y colectó orquídeas de manera botánica, ese sí era totalmente botánico, y que empezó a estudiarlas de alguna manera que les fue dando como una posición ante nosotros los colombianos en las listas. Thomas Crobat
es el especialista, está vivo en aráceas o en anturios. Él también ha colectado en esa zona del distrito de Frontino con cogollo hacia la zona del Parque Orquídeas. Él andó muchas partes de allá y en la Universidad de Antioquia, en el Jardín Botánico de Medellín, tenemos varias colectas de croat, que fue gran aporte el que hizo. Está Álvaro Cogollo, él es el especialista en las magnolias o en las almanegras de Colombia. Él es costeño, pero trabajó en Urrao, en el Parque Orquídeas por muchos años, y el Parque Orquídeas está en toda la mitad del distrito de Frontino. Él es tal vez la única persona viva que se conoce el parque de punta a punta. Y él empezó a colectar más orquídeas con enfoque de estudio y se las llevaba directamente a Rodrigo Escobar, quien era el que las describía posteriormente. Pues a su nombre hay varias, por ejemplo esta Lepantes, que se ve a la izquierda superior, es Lepantes Cogolloy, que fue dedicada en su nombre y en su apellido, es un raboensis, que no se encontraba y con él la redescubrimos allá. Entonces una cosa muy brutal en que mucha gente se va interesando en trabajar en las plantas y en las orquídeas, no se pueden quedar atrás por sus extrañas formas, pero digamos que botánicos generales como Cogollo que colectaran orquídeas miniaturas, pues en realidad hay muy pocos, porque en realidad las personas siempre se han interesado por las orquídeas de flores grandes o simplemente por la misma ignorancia que todos cargamos, que no conocemos las cosas mínimas. Paula Pedraza y Julio Betancourt, grandes botánicos de Colombia reconocidos mundialmente. Julio un poquito más conocido con el amigo Cristian aquí presente, que son los Brad Pitt de la película colombiana de Homo Botanicus. Bueno, ellos acá, Julio y Paola, hicieron un proyecto muy bonito, que era el proyecto de plantas vasculares del Parque Nacional Natural Las Orquídeas, que se desarrolló entre 2008 y 2015. En ese tuve yo la oportunidad de entrar como co-investigador en orquídeas y se logró hacer una cosa brutal de especies raras que incluso en la misma zona y dentro del Parque Orquídeas que no se habían trabajado nunca, se encontraron especies nuevas. Por ejemplo, estas dos son cosas que no se tenían nunca y que no se habían visto nunca y que es en esta zona que se han descubierto. Por ejemplo, esto es una bromelia que se encontró, un cardo que se encontró nuevo y es endémico de ahí. Y cómo personas y personajes de 1800 atrás no lo vieron y ahora cuando se mete uno al monte adentro empieza a ver. Entonces eso es todo un montón de preguntas que uno se viene haciendo y que las mismas respuestas las puede tener cada uno de ustedes. Entonces ya al final, ya en estos años, digamos que eso estaba muy parado porque los únicos que conocían los montes de esa zona eran los materos, tristemente. Y digamos que de 2010 para acá empezamos a llevar varios investigadores colombianos e internacionales para analizar la flora de nuestro país. No solo, y la flora de esa zona, que no se conocía casi. Solo se conocía lo que habían sabido. Entonces poder andar esos lugares con gente de ahora, con gente colombiana, que es lo importante y que nosotros como colombianos nos estemos interesando por la flora que en 1800 no nos interesaba y nos valía un culo prácticamente. Y que ahora nos estemos interesando es una cosa muy brutal. Y que ustedes estén aquí oyendo hablar aquí es más brutal todavía porque yo sé que acá van a salir trabajos en todas partes. Entonces, por ejemplo, acá tenemos gente muy tesa, por ejemplo, Fernando Giraldo, que es el especialista en helechos arbóreos de Colombia, Weston Testo, que es un estadounidense que es el especialista en un grupo de colchón de pobre, por decirles, upercias y
y licopodiáceas. Está Patricia Harding, que es una especialista que prontamente nos va a acompañar dándonos charlas sobre orquídeas. Ella es cultivadora estadounidense, pero es amante de las maxilarias y de la conservación y taxonomía. Es una cosa muy brutal. Dino Tuberquia de la Universidad del CES es un maestro también. Sebas Moreno, que creo, no sé si esté por ahí, es especialista en el género Lepantes de acá de Colombia. Él es Eduardo Calderón, el que ha hecho los libros rojos de Colombia en todas partes. Pues el man es un teso en la parte de cultivo y en la parte de trabajo de conservación de reservas naturales también en el país. Y aquí una familia urraeña, digamos, de gente que le ha puesto el alma, perdón, de gente de todos los tipos. Hay zootecnistas, mi papá, esta gente del parque, esta gente ornitólogos, gente del común, amigos, el escultor del pueblo, por ejemplo, y un montón de pelados, y el que vende los chances también, que ya murió, el Nepo, que uno dice, si no metemos todo un montón de gente diferente, que no tengan nada que ver con la biología y con el monte, no vamos a hacer nada y vamos a seguir haciendo las cosas de la misma manera. Entonces, en esas andadas de ahora se han reencontrado cosas maravillosas que, por ejemplo, esta en la parte inferior derecha, Anguloa dubia, es una especie que no se ve o no se veía en el monte desde 1800, incluso creían que era un híbrido. Y nosotros la encontramos en una zona donde no están las otras dos especies que se creían. Entonces eso hace que uno reafirme una teoría de 1800 en este momento y empiecen a salir un montón de vainas, un montón de cosas. Lepantes paramosolensis en la parte superior izquierda. Es una especie de esa zona. También están los páramos del Parque Orquídeas. Cosas brutales, por ejemplo esta, la que sigue de la paramosolensis a la derecha, es una aupersia, que es la que estudia Weston, y es una especie nueva que es como una malecita de páramo. O este helecho, por ejemplo, que es una especie que se le describió hace poco, se le dedicó a Ricardo Callejas. Entonces, todo lo que hay acá en esta imagen representa la gran diversidad y la gran cantidad de cosas que tenemos en nuestro país y en un solo punto biogeográfico, pero es que ustedes están en todo el país y en todas partes de Sudamérica, y ustedes imaginan, si todos metemos de nuestras partes, todo lo que empieza a salir es una cosa brutal. Pero entonces no podemos dejar aparte estas dos diapositivas que siguen. Entonces hoy en día, ¿qué pasa? La alta colección por parte de materos, que son campesinos que los contratan para arrasar poblaciones, por coleccionistas que todos conocemos. Entonces, yo puedo decir que yo fui parte de esto, fui parte, compré y también funcioné en parte como materos, y a eso se pega mucho de la vida mía y mucho de lo que soy ahora, porque son lecciones que uno aprende a las malas, muy a las malas, que hoy podemos ver esto y que todos aquí sabemos qué está pasando y que a veces nos queremos hacer de la vista gorda, o que a veces las compramos y decimos no, pero es que si yo no se las compro, las botan. Yo creo que es mejor que pierdan un negocio y no lo vuelvan a hacer, a que usted lo compre por amabilidad y ellos lo vuelven a hacer. Y es una cosa que en todo el país está pasando. Y es esto. Esto es ver un 10% de lo que ellos hacen en cuestión de una semana o en cuestión de un día. Son imágenes devastadoras para mí, la verdad. Son muy lindas tenerlas en la casa, pero son una cosa feísima, que ojalá, como ven en su parte superior derecha, se hiciera siempre, pero en Colombia las cosas legales no valen. Y
¿cómo es esto que la mayoría de las orquídeas que son Cattleya triana, la de la foto? Cattleya triana es la especie más común en los viveros de los campesinos en Colombia, pero entonces, ¿por qué lo hacen? Porque están buscando grupos y morfoespecies diferentes. Y eso lo hacen para crecer su ego. Y entonces, a nosotros, la pregunta es que le hago a ustedes hoy es, nos encanta que esto pase. A las orquídeas son hermosas en los cultivos, son hermosas en la casa, pero de alguna manera estamos apoyando a eso. ¿Eso está bien hecho? No. Entonces, lo que nos toca hacer no es denunciar, no. Lo que nos toca hacer es conservar y luchar para conservar las orquídeas en el monte. ¿Por qué? Porque veíamos hace 8 días que son un montón de adaptaciones que en donde se pierda una especie, ya sea su polinizador o ya sea la planta, se desaparece una población completa y hasta una especie completa, ya sea de su polinizador, sea un colibrí, sea un animal, sea un insecto, sea cualquier vaina o la misma especie de orquídea. Pues eso es eso es como ver a alguien sin tapabocas esta semana en la calle, es una cosa triste, y no quiero tampoco mostrar con esto que pues hay que rescatar algo. Las colecciones de plantas de orquídeas grandes, pues ninguna me va a decir que alguna ha sido hecha sin matas del monte, porque eso es imposible. Pero hay que rescatar que estas personas de alguna manera han conservado especies que ya están extintas, pero no es justificar el error que les hablé. Es prácticamente esto, es crear un poquito más de conciencia y de contexto histórico, social, arqueológico en sus cabezas. Esto es gran parte, no solo yo, no solo Santi, no solo Cristian, sino que es la Universidad Nacional del Instituto de Ciencia en Bogotá, la Universidad del CES, Parques Nacionales, Herbario de la Universidad de Antioquia, el Jardín Botánico y la Universidad de Antioquia. A esos hay que agradecerles inmensamente porque por ellos es que estamos acá tratando de compartir todo lo que queremos. Esto es muy importante, es el libro que les dije, que se leyeran, ojalá lo lean algunos. El capítulo 5 del volumen 1. Eso es, en parte. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? De a uno, no se maten. O comentarios o alguna Flaco, ¿nos puedes repetir el nombre del libro? Llegó, no llegó. Capítulo 5, volumen 1 del libro, ¿cuál? ¿El nombre de qué, Mile? Del libro, capítulo 5, volumen 1 ¿de cuál libro? Espera, yo lo pongo en el chat. Perfecto, papá. Flora de Antioquia. Gracias. Igual si se pueden leer todo el volumen 1, es maravilloso, es muy importante. Bisagra, Cuéntelo. pero digamos, este distrito tiene particulares florísticas, digamos, con otras partes del occidental. Pues, parcero, el distrito de Frontino, digamos, a ver, yo lo he interpretado de dos maneras. La cosa es desde el Tatamá, de la parte norte, hacia el norte, es un tipo de biodiversidad, aunque en ese punto estratégico del distrito de Frontino hay cosas diferentes. La cosa en esa parte es que como
yo creo que pueden compartir mucho, pero es la accesibilidad al lugar como tal. Porque, por ejemplo, Tatamá hace unos años tal vez no fue tan conectado y tan andado, pues también por muchos peligros y porque no había, pues sí lo hay, sabemos que sí hay oro y toda la vuelta, pero son cosas que históricamente marcaron más esa zona. Porque del Tatamá para abajo yo he encontrado cosas totalmente diferentes. No sé si así está claro, parcerín. Es que mira que, como vos lo dices, pues yo veo un patrón parecido digamos, en las Quilipias. También pasa como algo parecido. Sí. Entonces, digamos, como que hay unas especies que son muy de ese complejo Caramanta-Tatamá. Eso. Entonces, pues hay que explorar, me gustaría mucho explorar ese territorio de por allá del distrito de Frontino. Eso, no, pues eso es muy loco, es por lo que yo les digo. ¿Qué más preguntas por aquí? Juliana nos dice, se han propuesto alternativas económicas para dejar de lado la colecta excesiva de orquídeas por parte de campesinos. Juli, la vuelta acá es que uno no puede pelear con un fusil y prácticamente las cosas ilegales en Colombia todo funciona así. Entonces, sí, ya la respondo. Entonces la cosa es que bacano, hay que hacerlo, hay que dar alternativas, claro. La cosa es cómo. Si hay alguna propuesta de nosotros, muy bacano. Pero yo lo que hacíamos antes era que yo lo que le recomendaba a la gente era que no colectara las poblaciones completas, sino que colectaran de a pedacito. Pero es que eso también es apoyar la misma cuestión. Es una cosa totalmente compleja desde la parte legal y la ley en Colombia se siga manejando así. Pues yo creo que esto cambia cuando todo cambie. A ver, Johnny nos dice, ¿cuáles métodos usan los coleccionistas extranjeros para sacar las plantas? Pues en este momento, Johnny, no sé, la verdad, porque pues en esa época era porque no había restricción de la UICN, esas vainas no existían, entonces todo salía tranquilamente. Ahora, pues es más fácil incumplir una ley que cumplirla. Y eso ha salido del país y han hecho las cagadas. Yo la verdad no me he querido meter ni quiero saber mucho del tema, un poquito más, no quiero saber más, porque de verdad yo me he ganado bastantes problemas con esto, entonces no sé. Por ahí me dicen, Esteban Mano, háblenos de datos de biodiversidad de la zona, endemismo y esa joda, no sé quién será. Pues no, biodiversidad en la zona, lo que yo les digo, hay una cantidad de cosas brutales. Endemismos, nos podemos morir aquí mostrándoles que hay, pero eso sería prácticamente otra charla. Esa joda no sé qué es. ¿Está en el drive de grupos? Sí. Espéreme. Se conservan las ilustraciones de Legman a mano. Alejandro Jaramillo, parce, eso es hay una revista que se llama Lancasteriana, que creo que está ahí en el drive. Ahí hay varios. Sin embargo, usted pone eso en Google y ahí mismo sale. A ver. Ana María L. Algunos viveros cultivan y venden orquídeas. Ejemplo, éxito. Ustedes. Pues la cosa es no ver esa venta de mal manera ni de bien manera. La cosa es cada uno cómo lo ve. A las cosas del éxito uno sabe que son híbridos y pues que eso no hace ningún daño. Y las cosas bien hechas y bien llevadas, pues muy bacano. Pero esto es una cosa totalmente diferente, porque es que estamos hablando de especies. Y en el éxito, pues no van a vender especies, porque ahí siempre venden Phalaenopsis, Cattleyas híbridas y otras cositas, pero bueno. Diana San, ¿las colecciones tienen algún tipo de registro? ¿Son regulados? ¿Ellos están registrados de alguna manera?
Pues eso ya es dependiendo de cada cultivador. Yo la verdad no sé ni me quiero meter. ¿Qué referente de mujeres colombianas hay en este caminar de las orquídeas? Pues, parcera, hay varias. Pues hay varias parceritas que están trabajando en conservación y en taxonomía. Por ejemplo, pues Karen Gil de Bogotá, ella trabaja con el grupo Más de Valia y con Dráculas, es una tesa. Aunque, pues, hay gente, pues, ahora en Colombia también, por ejemplo, Carol Pulido, que no sé si está por aquí, que trabaja con Micorrizas. Está Yasmina Lomía de Cali, que también es tesita. Y pues hay muchas que uno va yendo y creciendo. Pero aquí en Antioquia, por ejemplo, no, por ahora no hay que esperar a ver quién se anima. Muy chimba que cualquiera de ustedes se pegue la envalentonada. Bueno, Daniel Mejía, no hay un aporte de que las corporaciones autónomas también regulan colecciones vivas junto con el ICA, pues, como él dice, en teoría, en Colombia pasan muchas cosas en teoría, pero en la realidad es otra, totalmente diferente. Yo espero, muchachos, que con esta conversación y con este abrebocas, porque sigue siendo un abrebocas, no vayan a ver comentarios malos, la verdad, porque pues malos de cómo se dio la charla, pues vaya y venga, pero es de cosas que nos puedan atentar contra nosotros. Si pues nosotros no estamos diciendo que eso sea malo, sea bien, a mí me da mucha tristeza que esté pasando, pero como Esteban Domínguez. Eso sí es complejo, es complejo. Hable de los grupos que están conformando en el presente y cómo crear grupos de estudio a nivel local. Mario Sierra, ¿cómo así? Muchachos, venga, y entonces, ¿qué? ¿Pero si les gustó? ¿Están inconformes? ¿Están conformes? No sé. Ah, Cristian, hable. Respecto a lo de las alternativas, que se han implementado alternativas para los campesinos y personas que coleccionan, digámoslo así, legalmente plantas. Hay dos libros que se sacaron recientemente, están disponibles en la web y los vamos a subir a la carpeta de grupo del proyecto de regalías que se hizo en Cundinamarca, ¿no? Orquídeas de la ciudad de Cundinamarca. En ese proyecto trabajamos con bibliotecas de San Antonio del Tequendama y de Fusagasugá. O sea, dentro de todo el contexto histórico de las orquídeas en Colombia, hay dos departamentos que puntean en cuanto a tradición de cultivo de orquídeas. Uno es Medellín y el otro es Cundinamarca. ¿Sí? Cundinamarca, más exactamente Santa Fe de Bogotá, ¿no? Y no es desconocido para muchos bueno, que por ejemplo Mariano Espina era pues muy afamado en los círculos de los orquidiólogos por tener colecciones de orquídeas, ¿sí? Y entonces dentro de esos focos donde se abastecían de orquídeas, especialmente estaba Fusagasugá y San Antonio del Tequendama. ¿Sí? En Fusagasugá y San Antonio del Tequendama trabajamos con los campesinos que extraen las orquídeas ilegalmente del bosque. ¿Sí? Llegar a hacer un consenso con ellos para trabajar el tema científico a veces es muy complicado, ¿sí? Porque, como ustedes saben, ellos están en la mira de todos, pero ellos no tienen la culpa, ¿sí? Porque la demanda, ¿sí? De las personas es que les traigan Odontoglossum crispum o Cattleya triane o Masdevallia caudata, ¿sí? Esa es la demanda, ¿sí? Entonces, pues ellos qué hacen? Pues ir al bosque y extraerlas, ¿sí me entiende? Entonces, ¿qué hicimos en ese proyecto? En ese proyecto, pues primero se plantearon 5 especies, pues para propagar, para hacerle protocolos de preparación.
También se trabajó en la certificación de los viveros que venden plantas, ¿sí? Porque esos viveros sí tienen que estar certificados, ¿sí? Porque si no el ICA, pues también entra a cerrárselos, ¿sí? Entonces, dentro de todo esta parte del trabajo, eh, como que se trataron de negociar unas cosas, ¿sí me hago entender? Porque nosotros somos conscientes de que ellos no son los culpables de eso, ¿sí? De que de una u otra forma es el único recurso que ellos tienen para vivir, porque era cierto, ¿sí? Yo estuve con los materos de FUSA, yo sé que Esteban conoce a unos, y de San Antonio del Tequendama, metiéndome a los bosques y ellos me llevaban a las zonas donde estaban las plantas que estábamos buscando, ¿sí? Plantas que ahorita es muy complicado conseguir en el bosque y plantas a las cuales nosotros les estábamos haciendo la categorización de amenaza que exige la UICN, ¿sí? Para ver si esta planta queda en peligro crítico, si queda en peligro o si queda vulnerable, ¿sí me entiende? Entonces, esa es la única forma de entrar a trabajar con ellos, como que diciendo, bueno, lo que nosotros vamos a hacer es esto, y nosotros les podemos ayudar de esta forma, ustedes qué pueden hacer, ¿sí? De una u otra forma, para mí, que he trabajado también con materos, y que de una u otra forma ellos me han ayudado a conocer plantas que, como Esteban sabe, a veces uno piensa que están extintas in situ, ¿sí? Es llegar a unos acuerdos previos, ¿sí? Y de una u otra forma la conciencia la generan ya ellos, ¿sí? Porque yo iba con un matero muy afamado de FUSA, el que le llevaba las plantas al señor Ospina, y él se daba cuenta que las poblaciones estaban diezmadas, ¿sí? Entonces lo que él hacía era que él tenía su vivero y él ya estaba propagando estas especies que él se había sacado del monte y estaba llevando 5 al monte. ¿Sí? Yo decía, pues eso es lo que usted puede hacer. ¿Sí? Entonces él me decía, a ver, ¿será que me puedo llevar este odontólogo para la casa? Y yo si le decía que no, pues él iba a volver la otra semana y se lo iba a llevar. ¿Sí? Entonces yo le decía, listo, llévelo, pero con la condición de que usted lo devuelva después los 3 esquejes a la zona donde lo extrajo. ¿Sí me entienden? O sea, de una u otra forma es una estrategia que uno puede implementar con ellos, pero tampoco se puede llegar a unos acuerdos con ellos de esa forma si nosotros, como los pobladores pues, de las ciudades y a los que nos gustan las orquídeas, pues andamos en un momento en el cual queremos tener las plantas, ¿sí me entienden? O sea, es muy complicado. Entonces, lo del almacén éxito, lo de la compra de estas especies, pues también es una vaina como para que se aliviane un poco la carga de la extracción ilegal de las plantas del bosque, pero también lo que nosotros queremos y pretendíamos hacer en ese proyecto era plantear especies nativas, ¿sí? Y diseñarles un protocolo de propagación para que los campesinos las pudieran propagar y después las pudieran comercializar, ¿sí? Porque bueno, hay plantas que son buenas, ¿sí? Digámoslo así, que son resistentes y que se pueden también propagar, ¿no? Entonces, de una u otra forma se logró algo similar en Fusa. Allá como que dos familiares se agruparon, construyeron por allá una casita y la adecuaron y propagan Cattleya triana, ¿sí? Y la propagan encima de cascarilla de arroz, yo no sé qué más hacen, pero a veces les toca hasta botar las poblaciones, perdón, los individuos que sacan porque no los pueden vender, ¿sí? Entonces eso es algo que también se ha logrado de esa articulación de la ciencia con el campesinado, y Esteban sabe que eso es lo que nosotros estamos tratando también de hacer por medio de este grupo, ¿sí? Y es hacer llegar tanto todos esos textos que estamos recopilando a comunidades que lo necesitan y estudiantes que quieren llegar en algún momento como que al conocimiento de esta familia e ir a sus regiones y hacer la concienciación, ¿sí? O la concientización de esto mismo, ¿sí? Entonces eso, ahorita pues vamos a subir esos 2 libritos que se hicieron, pues para que miren los temas que se trataron, cómo se escogieron las especies potenciales para la propagación y para la distribución dentro de los viveristas. Se hizo una red de viveristas dentro de San Antonio de Tequendama y Fusagasugá, y bueno, y eso es un cuento ahí como chévere que se intentó hacer, ¿no? Dentro de eso estuvo ahí Milton, estuvo Nicolás, estuvo, no me acuerdo quién más, pero como que esas 2 personas que ustedes pueden por ahí conocer también, ¿no? Eso, Esteban, yo quería hacer como que esa como que aportar también de la historia de la arqueología también en Cundinamarca. Porque la historia del cultivo aquí en Cundinamarca es grande, y eso es para otra sesión.
Eso, muy bacano, hombre, Cristian, no, muy elegante porque eso también complementa mucho de las partes que tal vez yo no mencioné y son muy importantes. Pues ahí hay que también reconocer pues esas alternativas son las más supremas. La otra también es reproducir in vitro nosotros y llevarle plantas a la gente, a esos mismos materos para que vendan esa vuelta y que el precio, lo comparto con Diana García, que ojalá esté aquí, de Livia Orquídeas, que ella me ha dicho, pues puta, es que yo voy a reproducir in vitro para, así sea, regalarle a la gente y venderla a un mismo precio, algo que se equilibre. Y así eso pueda hacer un cambio, digamos, en todos, aunque pues todos hemos hecho la cagada, pues, comprarle el matero, todos lo hemos hecho, creo yo, y es una cosa muy brutal. Entonces, también eso es esa parte y hay que enseñar ahí y empezar a trabajar juntos. Pues Emilio, creo que es Emilio Constantino, no sé, creo, Emilio, que, pues, a ver, desde su región, ¿cuál cree? Ah, Tremerman, listo, listo. Desde su región, ¿cuál cree que puede ser el mejor manejo ético? Me interesa mucho yendo el compañero sobre los protocolos de propagación, muy bacano acercar eso. Pues creo que Cristian le podría responder eso bien, pero antes de que hagamos eso, vamos a Daniel Mejía, que quiere aportar un par de cositas, pues lo presento. Daniel Mejía es un explorador naturalista que se dedica a trabajar con orquídeas miniaturas y con herpetos de toda Colombia, de todos los rincones de Colombia. Y es una persona que a pesar de todo eso es muy teso y es muy loco en la manera de ver sus cosas. Entonces, Daniel. A ver si coge audio, porque es que el internet está como muy maluco hoy por acá. No sé si me están oyendo, porque yo no oigo un carajo. Ah, bueno. Entonces, ¿qué les cuento? Pues yo empecé a andar, la historia corta es que empecé a andar hace 18 años. Me interesaba mucho ver unas cosas en zona roja y algunas de las maneras más sencillas para entrar a zona roja era con gente que conozca el monte y que tenga permiso para entrar al monte, ¿sí? Y curiosamente, los que más conocen monte y los que más tienen permiso para entrar al monte son los materos, ¿sí? Aunque han matado ya varios, yo conozco varios casos de materos que yo conocía que han matado por meterse a sitios muy difíciles a buscar plantas, pero pues así empecé a conocer toda la actividad, ¿no? Y pues siempre me han gustado las orquídeas y empecé a andar mucho con esta gente y creo que pude comprender un poco de cómo es la actividad, ¿sí? Voy a salir y voy a entrar porque no estoy oyendo nada, bueno. Yo lo digo, parcero. Yo también lo oigo. Sígale, sígale. Buenas. Creo que se salió y va a volver a entrar. Fue lo último que le escuché. Ah, bueno, bueno. Eh, Enseguida entonces le respondemos al Emilio y a Andrea, que también comentó algo. Entonces, ¿qué les digo? En vista de ese montón de monte que eché con esta gente, les puedo decir que ese es un tema que no pasa por la parte técnica, ¿sí? La parte técnica ya existe, nosotros sabemos que los protocolos de micropropagación, que las cosas de comercio verde, toda esta vaina existe hace mucho tiempo, se ha tratado de implementar de una manera más o menos exitosa. El problema no es tanto ese, el problema es un problema eminentemente cultural que tiene que ver con la propia actividad de colecta, ¿sí? Y eso se ha repetido en toda la historia de Colombia con todas las cosas que se colectan, ¿sí? Desde las tigrilladas de los 70, cuando era más fácil coger la piel de tigre, eh,
hasta que podemos hablar, ranas venenosas. Yo trabajé mucho con ese tema, me gané también muchos enemigos y me acusaron de mucha vaina por eso. Peces ornamentales, todo lo que tiene que ver con extracción de material vivo tiene la misma problemática, es una problemática cultural. Entonces, los países que no tienen esto, sin llegar a xenofobia ni nada, los países que no tienen estas especies, utilizan a los países que las tienen como productores de materia prima, ¿sí? O sea, como exportadores plenos de materia prima. Mm, entonces, eso hace que la cadena de comercialización siempre tenga una irregularidad, ¿sí? Entonces, nosotros entramos en desigualdad de condiciones. No podemos igualarnos a las condiciones que tienen los propagadores de países donde hay inversiones grandes, que hay inversiones incluso estatales, como podría ser Tailandia, como podría ser Malasia, pues que digamos que una parte del Estado y también de inversión privada alemana y holandesa tiene que ver con financiar precisamente a la gente para que deje de coger matas, ¿sí? Tiene que haber una financiación y una educación de largo plazo. En Colombia y en nuestros países no es así, ¿sí? Tristemente no es así. Y sí es cierto, hay un montón de colectores buscando cosas pequeñitas de las que yo cultivo, eh, pero la verdad es muy berraco, es muy berraco. Yo llevo más de 15 años tratando de montar un vivero, digamos, legal, por decirlo así, y la verdad es que uno no da abasto, ¿sí? No da abasto porque mientras conseguir plantas de medio sea relativamente económico, va a ser mucho más fácil siempre. Y pues yo también, yo vivo en la región del Tequendama también, como decía Cristian, y pues para mí es muy triste ver todas las plantas que traen mateadas y a personas que supuestamente estuvieron en los cursos y todo eso. ¿Sí? Entonces, sí, la educación es parte de la solución, pero no es solamente la educación, también tiene que haber un Estado fuerte que controle eso, porque si comprendemos que hay diferentes cadenas de comercialización, no es el campesino que como una actividad secundaria va y de cuando en cuando coge un odontoglossum o coge unas catleyas, sino hay verdaderas redes de personas que consiguen cientos y miles de orquídeas, primero grandes y ahora tristemente pequeñas, y muchas de esas ni siquiera van para nuestro país, sino van para los países vecinos, para viveros muy grandes. Entonces, a lo que voy es que esto es un problema cultural muy serio, ¿sí? Es un problema cultural grande que tiene que ver con la visión de las personas del monte, ¿sí? La visión del monte, que es un sitio en donde se pueden conseguir recursos, donde se pueden conseguir bienes, donde se puede conseguir cierto tipo de subsistencia, y mientras haya una parte humana que no esté resuelta, que es esa parte que la gente tiene que vivir de algo, ¿sí? Mientras esa parte no esté resuelta, va a ser muy berraco controlar esto. Ahora, en un mercado campesino o en una vida campesina que tiene muy pocos excedentes, quiere decir que yo no puedo coger y sembrar unas matas y esperar 5 años a que me salga una catleya, ¿sí? Porque sacar una catleya desde una semilla hasta los 5 años me va a valer un montón de plata, ¿sí? Ya hay gente que calcula eso y que en otros países tienen muy bien calculado eso, pero un campesino no se puede quedar 5 años esperando que le salga una catleya para venderla, mientras que le están vendiendo por el otro lado una triana a 5.000 pesos, ¿sí? Un bulto de triana a 25.000 pesos. Entonces siempre va a haber ese problema, ¿sí? Entonces, ¿por qué tiene que pasar? Por educación, tiene que pasar por justicia social, tiene que pasar por un montón de vainas que triste es decirlo, pero soy bastante pesimista y creo que no van a pasar, ¿sí? Como decía por ahí Esteban, cuando cambie todo va a cambiar esto, pero pues yo veo muy berraco eso. Hay una manera también pues de trabajar con los materos comerciales y tiene que ver con los ciclos, con que conozcan los ciclos, ¿sí? Yo alguna vez trabajé con unos materos en Risaralda y lo que hacía era mostrarles cuánto demora una orquídea en crecer, ¿sí? Y entonces le mostraba cuál era la velocidad de extracción versus la velocidad natural de replicación de la población, ¿sí? Y pues obviamente hay un desbalance brutal y tiene que haber un montón de cosas. Sí, es cierto, toca trabajar con ellos. La vaina es que mientras haya una legislación y mientras todo sea prohibido, pues que es obvio que tiene que ser prohibido porque están arrasando poblaciones, es muy difícil tener un diálogo abierto con esta gente que tiene esto como actividad, ¿sí? Pues porque ellos obviamente saben que es ilegal.
Y a muchos les han quitado las plantas y algunos han pagado UPJ una noche, cosas así. Entonces es muy berraco trabajar con ellos, pero otra de las maneras también que alguna vez sugerí es que vean qué tipo de estrato prefiere la planta y algunos estratos, esas plantas están como condenadas a que no se van a poder reproducir, ¿sí? Por ejemplo, una cattleya que esté en el piso normalmente no va a dispersar semillas. Entonces tiene que haber algún tipo de conocimiento de las plantas para que ellos sepan que, hombre, si estoy haciendo esto ilegal, que voy a acabar esta especie, pues al menos no coja la orquídea alta, que es la que va a propagar semillas, ¿sí? Eh, pues sí, eso era lo que quería decir, que hay muchas vainas que hacer, pero que es muy berraco. Muchas gracias, Daniel. Qué bacano que estés aquí, de verdad, porque eso es una ficha muy importante en todo esto y es como unir lo que siempre hemos hablado todos nosotros cuando nos vemos y ahora poder hacerlo desde lejos todos, pero enseñando a tantos y que todos conozcan todo esto un poquito más. Cristian, ¿le quiere responder algo a Emilio o Emilio ya quedó bien con lo de Daniel? Y a uno no se maten. Ah, listo. Entonces, muchachos, no sé si tengan algún aporte que quieran dar más. Yo quería pues también aportar otro poquito y es que no se asusten, que pues si ahora son ustedes los 36 que hay en este momento, los que escucharon todo esto hasta esta hora y quieren y de alguna manera se están interesando por hacer algo por las orquídeas en el mundo, pues uno haciendo desde lo que uno sabe hacer y uno siempre quiere hacer las cosas de la mejor manera posible y por eso ustedes están acá y fueron aceptados también por nosotros acá y que queremos que ustedes sean los que repliquen todo esto, pero de una manera clara. No queremos que este tema es un poquito complejo, del cual yo me había retirado mucho de aportar y menos en una charla de estas, porque la verdad yo tenía muchos problemas personales de este tipo, claramente por intentar hacer las cosas legales y claramente por conservar, pero en este momento yo me siento feliz de haber hecho muchas cosas y de lo que estoy haciendo y de la manera en que lo estoy haciendo en cada uno de ustedes. Eso es algo totalmente lindo. Y que las orquídeas no solo es cultivarlas, aunque hay que reconocer lo que yo les decía, los que la cultivan están conservando, claro. Los que la cultivan están metidos en el cuento también y de alguna manera, pues cuando yo voy al monte, yo necesito al menos tener una planta para investigarla de cerca, claro, eso está bien. Lo que no está bien es ver bultos de Cattleya triana con 2000 plantas adentro, traídas de un mismo lugar y que eso se está acabando. Eso es la cosa más ilógica en que si usted ama las orquídeas, ¿usted por qué las tiene que acabar? Si las orquídeas no nacieron para los humanos, las orquídeas, si usted cree en Dios, no la hizo mi Diosito para que usted las acabe, ni tampoco están ahí entre ellas para que usted las acabe, ¿no? Las cosas hay que verlas desde todo su punto y tampoco queremos que con esta charla la gente se asuste o que empiecen a hablar maluco, porque la verdad no queremos más problemas, al menos yo no quiero tener más problemas. No sé qué más. A ver, como neófitos, en admiración por las orquídeas, creemos que una buena estrategia es promover la observación in situ, haciendo las nuevas generaciones. Puede haber un cambio, claro, esa es la idea. Pero, entonces ahí viene el pero para Junior, por ejemplo, y es muy bacano, claro. Pero la cosa es que como investigadores también nos toca extraer al menos una planta para trabajarla en las universidades. Y eso es una charla que más adelante podemos ver, no sé si entre 8 días o en algún lado. Pero es una forma pues de hacerlo, claro, no hay que hacerla in situ y que la gente pague por ir a verlas en el monte, esa es la idea.
pero la vuelta es que esto es una cosa muy compleja y que lastimosamente los biólogos, los científicos, lo que sea, tienen que colectar plantas para investigar en los centros de investigación como son los herbarios, eso sí, sin colectar demasiado y sin volver a repetir las mismas colecciones que hay, para así evitar de alguna manera con ese ejemplar que se conserven los lugares. Entonces, esa es la cosa, esa es la vaina. Lo que dice Daniel es totalmente cierto, es una cosa muy compleja que en Colombia es muy complejo. Y como les decía yo ahora, uno no puede aquí dialogar con alguien que no está dispuesto a dialogar. Lo que nos toca hacer es enseñar en lo que más podemos y que la gente empiece a ver las orquídeas como nuestro objetivo principal. ¿Se acuerdan de él? Que las orquídeas van a ser nuestra excusa perfecta para conservar los montes. Ya, es prácticamente eso. No sé si está claro así, no sé si vayan felices, si vayan incómodos, no sé cómo estén, cuéntenme. A ver, Daniel Mejía dice, pero volver a colectar lo mismo es importante también. Es una foto en el tiempo, por ejemplo, un cambio climático, es importante ver cambios en poblaciones a lo largo del tiempo. Pues claro, pero eso lo hace o lo hacemos en general muy pocos. Y es lo que debiéramos a que no lo haga todo el mundo, porque si no se acaba toda matas. Pero la idea es que sí, muy chimba. No sé, alguien más, de a uno, no se maten. Sí, Esteban, respecto a eso, lo que acaba de responder su merced, bueno, suele pasar, ¿no? Porque, digamos, yo voy de parte de una expedición a coleccionar orquídeas, ¿sí? Entonces, pues claro, me ven coleccionando orquídeas y ellos dicen, bueno, pero usted nos está diciendo acerca de la conservación de orquídeas, pero está cogiendo matas, o sea, ¿qué está haciendo ahí usted, sí? Entonces ahí nosotros, los que, bueno, botánicos aquí que hayan coleccionado, como que entendemos como que el valor que tiene una colección botánica, ¿sí? Una colección botánica tiene un valor no solamente histórico, sino un valor también evolutivo, no solamente para que tú hagas tu tesis de pregrado y te gradúes o tu tesis de doctorado y listo, saliste, sino eso también a nosotros nos permite tener un mapa de la distribución de las especies, pero entonces, ¿cómo darles a conocer a las personas, a los campesinos que a veces nos acompañan a las expediciones y decir, no cojan las orquídeas y ven que nosotros estamos cogiendo una, ¿sí? Yo tuve recientemente una experiencia muy cercana con parques nacionales. Yo trabajé en parques nacionales un tiempo y entonces, pues el vaquiano con el que iba, el campesino que me acompañaba al monte, pues terminó rengomadísimo de las orquídeas, ¿sí? Y entonces él ahorita tiene un vivero en su finca y su finca queda como a 1 hora del monte. O sea que prácticamente las especies que él encuentra caídas en un palo en el bosque o que listo, tal vez él no tiene la casa y se las lleva, pues prácticamente están en el mismo ecosistema, ¿sí? Solamente que están más de para acá del ecotono de bosque, ¿sí? Entonces, también ahí se hace un cambio de mentalidad cuando ellos como que dicen, vean, esta cosa que yo no veía la puedo tener en mi casa y estoy propendiendo por la conservación, ¿sí? Entonces, muchas personas de Medina, Cundinamarca, están viendo que esta persona tiene en su finca un vivero de orquídeas y están yendo a la finca de él, pues a ver las orquídeas que él tiene, ¿sí? Y él está yendo, pues ya están haciendo como que intercambios dentro del mismo pueblo, que de una u otra forma son plantas que tienen ellos en la finca, ¿sí? Que no están llevándose a cascos urbanos lejanos o que no están privando esas especies polinizadoras de esas plantas, sino que están ahí dentro del mismo hábitat, digámoslo de esa forma, ¿sí? Entonces, de una u otra forma, uno no puede entrar a chocar, obviamente, con quien le ayuda, y más porque, como ahorita Esteban lo decía, ellos no son los culpables, ¿sí? Porque de una u otra forma a veces los daños mayores a esto los han hecho son altas esferas sociales, ¿sí? Que nosotros sabemos que las altas esferas sociales les encantan mucho las orquídeas, tienen viveros automatizados, tienen materos contratados, y eso es, y Esteban sabe con nombres propios quiénes son los que mandan al bosque por las orquídeas recién florecidas para la exposición de pájaros y flores o para la exposición del Jardín Botánico de Bogotá. Y eso es lo que a veces uno dice, bueno, pero entonces ahí qué estamos haciendo, ¿sí?
le estamos echando la culpa al campesino sabiendo que él, pues obviamente, como todos nosotros a veces como que somos víctimas del sistema. Entonces esa es la otra vaina, ¿no? Y entonces aquí lo que estamos diciendo también es que si te va a interesar todo este mundo de la arqueología y si ya quieres interesarte por la taxonomía y si vas a arrancar una planta del bosque, pues llévala feliz término a un herbario, ¿sí? Con tu etiqueta de campo, ingresándola a un herbario certificado, no simplemente colecciones una planta y después que se seque en un periódico ahí y que los animales de los herbarios se la van a comer, los comegenes que hay en los herbarios. Así de una u otra forma también nosotros desde la academia hacemos como que una conciencia hacia las personas que en algún momento están en el bosque y dicen, bueno, ¿ustedes qué hacen con esas matas en el herbario? Nosotros hemos tenido la experiencia, con Julio, de llevar a los vaquianos al herbario y decirles, miren, la mata que cogimos es esta, mírenla. Y ellos como que dicen, ah, o sea que lo que ustedes hacen allá en el bosque, de coger las maticas y meterlas en alcohol y todo eso es para esto. Entonces como que ya quedan como que satisfechos con toda la labor que también se va haciendo y ellos son conscientes también de lo que significa conservar una especie in situ. Listo. Mero poder, muchas gracias. Hola, ¿conocen alguna experiencia de prolongación? ¿Cómo así que prolongación? Con las comunidades campesinas de Nurra en el distrito de Frontino. Jimmy, ¿cómo así que prolongación? Ah, de propagación. Pues, hermano, la cosa, allá hemos tratado de hacer mucha cosa, muchas cositas pues con la gente, pero la verdad, por ahora, como yo no tengo un lugar allá para estar, porque lastimosamente eso es otro problema colombiano de todos nosotros, que lastimosamente cuando uno no ve resultados en menos de un mes, la gente no le creía a uno. Entonces, cuando usted le dice a la gente que para hacer propagación de especies, como dijeron ahora los muchachos, se demora 5 años, la gente se tira de para atrás. Pero cuando usted tiene esa propagación y a los 5 años está vendiendo tranquilo, ya la gente le empieza a creer. Entonces, lastimosamente, yo he visto, pues yo he trabajado con mucha gente en lo de reservas naturales que están creciendo y todo eso, y no solo con orquídeas, yo con orquídeas solo es como la parte de investigación por ahora, esa parte con las comunidades la quiero dejar para cuando tenga algo allá, pero yo empecé implementando algo con especies nativas de árboles en peligro crítico de extinción, que era la propagación en viveros, pero mano, complejo porque la gente, cuando usted le, yo por ejemplo hice una cosa acá de comino crespo, ah no, que es que el comino crespo es imposible sembrar, no hay semillas, no hay qué, yo parcero tengo 400 semillas, ah no, eso no le va a dar, listo, hágale, lo voy a vender a tanto, ah usted está loco, ah parcero, yo estoy loco, listo, bueno, yo sembré eso con otro parcero y rabo, lo sembramos 2 años, 3 años, vendimos cada planta 35.000 pesos y con eso pudimos hacer un montón de vainas y comprar incluso unas cámaras trampa para poner allá. Entonces, es muy teso cuando pues, lastimosamente es así y es muy teso hacerlo, pero la única forma de hacer las cosas es sembrando y enseñando. Pero yo en este momento no puedo. Entonces, por eso ahora estoy como que enseñándoles tratándole de enseñar a muchos de ustedes para que ustedes, los que tienen forma de hacerlo desde sus casas y sus vainas, lo hagan. Entonces, en este momento, este grupo para mí es mi vivero de orquídeas y estoy tratando de enseñarle con propagación de ustedes a la gente de cada lugar. Pero es lo único que yo puedo hacer ahora. Pero la idea es hacer eso, claro, pero cuando yo esté allá, pero cuando uno se viene y está dependiendo de una ciudad, para eso allá es muy complejo. No sé si está bien así. ¿Alguien quiere conversar más? No sé. Jimmy, ¿todo bien? ¿Quedó bien? ¿No?
Alejandra Vázquez nos comparte que es bien difícil mitigar esa labor de los materos, importante incentivarlos a conservar y a cuidar las áreas de propagación y el hábitat de las especies para que mantengan la reproducción natural. Pues eso es muy chimba, pues, pero es la cosa que es muy complejo. Pero de poderse hacer, se hace, hay que hacerlo. Andrea Maldonado quisiera hablar, tan linda la manito. Comentame, mi amor. Andrea, ¿estás? Adelante. Andre. Bueno, Andre no quiere hablar. Bueno, no, André. Antes, gracias a ustedes y a Emilio y a todos por estar aquí, ¿verdad? Muy bacano, muy bacano. ¿Alguna otra pregunta, Cristian, Santimesa, para aportar algo del grupo? No sé, entre 8 días de qué vayamos a hablar todavía. Hay que definirlo esta semana con los muchachos. Si alguien quiere dar algún aporte, algún encuentro, alguna charla, maravilloso, es la idea. ¿Quién se quiere animar? ¿Quién se quiere mandar? Día uno. Bueno. Cristian. Señor. ¿Algún aporte más? No, señor. Yo creo que su merced ya ha dicho todo lo relacionado con la conferencia que su merced tenía. Listo. ¿Y Santi? ¿Yo qué? ¿Que tiene algo para aportar? No sé. No, nada. Listo. Daniel Mejía dice, si me desocupo, les preparo una exposición cortica sobre lo que hay en la parte cultural de Colecta. Pues, díganos. Jonier, no sabemos. Próximo tema no lo sabemos aún, pues lo estaremos comentando esta semana que nos reunamos mañana con Santi y con Cristian, porque pues yo tengo varias presentaciones, pero eso va saltando. Lo que queremos es que primero se hable de historia y de estas cosas de introducción y toda la cosa así, y ya después empecemos con taxonomía y toda la cosa. La vuelta es que Cristian nos va a dar pues una charla de allá de la cordillera oriental, parecida a la mía de hoy, pero de la oriental. La vuelta es que como él anda en Medellín y no puede volver por cuarentena a Bogotá, que es donde tiene sus archivos, es la cosa. Pero díganos, pues, si quieren de pronto dar alguna de allá de Montezuma o de esa zona, de una, pues lo que quieran. La idea es que ahora sea como algo más social, más cultural, que vayamos entendiendo todo y que ya después nos le metamos toda la parte taxonómica, que ahí se nos va a llevar unos buenos años. ¿Sabes? Entonces, no, pues comentanos a ver todos qué quieren. Y respecto a lo que Esteban dice, estamos armando, para que se vayan emocionando un poquito, estamos armando un cronograma de enseñanza como sistemático de las familias de orquídeas para que podamos ir entendiendo los conceptos que tenemos que aprender, ¿sí? Porque pueden ser un poco duros, pero los vamos a tratar de suavizar sin que pierdan la misma consistencia, ¿sí? ¿A qué hago referencia con eso? Por ejemplo, vamos a tener una parte introductoria de cladística, que Santiago nos va a colaborar con eso, y teniendo esta parte introductoria de cladística, vamos a poder después hablar de las autopologías, términos pueden ser muy engorrosos, pero ya teniendo las bases principales vamos a poder avanzar un poco más bien en cuanto a eso. Entonces, por eso es que vamos escalando en este programa que estamos armando. Vamos a tener charlas de sistemática dentro de las subfamilias y dentro de las familias vamos a ver subtribus y géneros y complejos de géneros, ¿sí? Para ir entendiendo un poco más fácil. ¿Esto qué objetivo tiene? Bueno,
El objetivo de esto es el siguiente. Cuando yo empecé a aprender de orquídeas, para mí fue muy complicado asimilar la cantidad de términos que tienen, ¿sí? Y las similaridades que tienen algunos géneros con otros, ¿sí? Si a mí en algún momento me hubieran enseñado como que todo esto es una parte sistemática, hubiese sido obviamente mucho más fácil, ¿sí? Y yo hubiese podido relacionar las cosas de una mejor forma, ¿sí? Entonces lo que nosotros queremos hacer es dar ese recurso ya un poco pues más depurado para que ustedes y nosotros también podamos entender esas relaciones de las orquídeas con más facilidad, ¿sí? Entonces, es ese objetivo con el cual lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el género Epidendrum vamos a tener a alguien que nos hable del género Epidendrum, ¿sí? Por ahí Elizabeth dijo que quería hablar sobre eso, entonces Elizabeth Santiago va a hablar sobre el género Epidendrum, ¿sí? Entonces, es un aporte importante que también se puede hacer a eso, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos construyendo también y esperamos que sea de, 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 de buen uso para ustedes. Eso. Melo, melo. Entonces, ¿nos vamos o nos quedamos? Ah, pues sáquelo. Oiga, no, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Esteban, muchas gracias por la charlita. Eso, gracias pues, a todos. Que pues da como, pues bacano hacer como esos propuestas como de conservación o pues in situ, ex situ, pues en otras partes. Es bacano tomarse iniciativa como en un proyecto, por ejemplo. ¿Está comentando o está preguntando? No, pues como comentando de... ¿Pero Será qué? muy bacano. ¿Pero qué? ¿Pero usted quiere dar una charla de eso o qué? No, pues que sea muy bacano como de pronto pensar como en algún proyecto si se puede financiar algo así, por ejemplo. Pues bacano, pues es bacano hacerlo de una. Y ya lo otro, pues, a ver si sigues pensando en la propuesta que te tengo. Eso. Pues yo creo que eso lo podemos mirar más adelante cuando ya, para que empecemos a jalar más gente de acá que se quiera meter. Pues eso lo podrías dar también, porque bueno, les explico a todos. Juan tiene como, pues está haciendo un trabajo muy bonito de la forma de las flores en sus quilipias. Entonces es un programa electrónico pues que es algo complejo, pero pues él dice que él nos explica. Entonces muy chimba que hiciéramos algo así y que también de ahí salgan varios proyectos de entre nosotros. Pero yo creería, Mauro, que eso más adelante. Por ahora, porque yo también quisiera también compartir, por ejemplo, esa técnica de láminas Lancaster, que es la disección en Photoshop, pero eso pues ya lo cuadramos con despacio, creería yo. Entonces, no, se cuadra y de una. No, y pues yo creo que desde las láminas sale lo otro. Eso, es que Es como el siguiente paso. Es como aprender a sacarle provecho a toda esa información que hay en ilustraciones y fotografías. eso, de una, mera chimba. Sisas, mira chimba. ¿Alguna pregunta de los demás? Esteban, Señor. ¿qué más pues? Bien. No sé si de pronto en una de las reuniones se puede abrir un espacio como para enseñar a un poco de ilustración. O es que queda muy complejo. Pues yo no soy el más indicado. Aquí hay gente muy tesa en el grupo de ilustración. Bacano pues que se viera, pero yo lo veo complejo porque es que, no sé, pues, no sé, habría que hablarlo. Ah, bueno. Pues se podría dar, pero es que no sé, es complejo, es complejo.
eso es lo que dice Daniel, Frey, que pues Emanuel, que es el duro, es un ilustrador un putas, si él puede, quiere o ve la cosa breve, muy chimba, aunque él ilustra solo en acuarelas, pero el man sabe de todo, el man es un ilustrador brutal. Yo no sé si esté por aquí don Emanuel, el patroncito. No, si no hablamos, ¿por qué no? Pero bueno, muchachos, muchas gracias. No, yo creo que así está muy bien todo. Nos vemos en 8 días, ojalá. Esta semana les pongo otra tareita para que den en la cabeza bien bueno. Todo de aquí en adelante, para que empecemos a trabajar, hay que irle camellando también a esa parte morfológica, no se vayan a olvidar de eso. Entonces, por ahí nos conversamos. Mauricio, no, mándenoslo al correo, nosotros lo evaluamos y lo subimos. Pues todo eso, eso era lo otro, que los archivos que nos quieran compartir, de una nos lo mandan al correo y ahí nosotros miramos a ver si se aplica o no aplica, pero pues yo creo que aplicaría todo. Ahí en el Facebook entró al grupo Nicola Flanagan, no sé si está por acá, ojalá. Ella es una tesa, es una señora muy tesa que ha trabajado en Vainillas, en Cali. Ella trabaja es profesora en la Universidad Javeriana, perdón, de Cali. Ella nos puede colaborar con la parte de ecología y polinización, es una tesa, entonces para que le vayamos camellando. De todas maneras, ahí en el grupo vamos a estar subiendo cositas y pues a la orden lo que necesiten, en serio. Bueno, Esteban, gracias a su merced por la charla, entonces, y gracias a los que nos acompañaron, entonces quedamos al tanto de cualquier sugerencia ahí por el correo electrónico o por los grupos, por el grupo de Facebook. Eso. Hasta luego, nos vemos. Muchas gracias, Juan, don Cristian. Ahorita cuadramos para la reunión de nosotros. Listo, sí, señor. Ya nos vemos. Que les crezca, pues, mi amor, a todos. Se les quiere. Ojalá, pues, hayan quedado empapaditos, que estén leyendo en la casa si quieren, si les da tiempo. Que les crezca, que se los coman, se les quiere mucho, a donde estén. Estamos hablando, pues.